Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 10 de agosto de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional. Mensaje político, por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el diario El Independiente. Harfuch ya se la creyó. Aunque liderazgos de Morena se han tomado a chacota la posibilidad de que el jefe de la policía, Omar García Harfuch, sea su abanderado a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues ven completamente inviable esa candidatura, hay figuras más importantes del movimiento de la 4T que hasta han alentado esa posibilidad. Es el caso de la corcholata Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno, quien ha tirado línea hasta a secretarios de gobierno capitalino para que promuevan al policía y ayuden a convencer a las bases morenistas, donde no lo tragan, de que es la mejor opción para conservar el poder en la capital en 2024. Trae doblemente difícil porque no es querido en Palacio Nacional y lo tachan de advenedizo. El mismo Martí Batres, jefe de gobierno, ha tenido que cuidar al jefe policial y por eso, desde que asumió el cargo a mediados de junio, una y otra vez ha salido a defender lo que él considera buenos resultados de Harfuch en materia de seguridad, con el eco de Sheinbaum. El grave problema ahora, en detrimento del ciudadano, es que el tema de la seguridad ciudadana se contaminó con el debate político electoral de las aspiraciones de Harfuch, quien anda distraído y con más incentivos para maquillar cifras, como el caso de una supuesta reducción de homicidios violentos durante 2022, pero con el aumento de más del 100% en el número de desaparecidos y la sospecha de que, en esa estadística, esconden a los muertos. Harfuch ya se creyó, y por eso trae un ejército de bots en redes sociales y asesores de imagen, aquellos que seguramente le malaconsejaron que vaya a los eventos oficiales con chalequito y camisa remangada para verse jovial, aunque en su carácter de policía comunique frivolidad, lo que no le ayuda. Si le quieren ayudar, por ejemplo, podrían enseñarle a leer con fluidez y hablar en público, porque con ese nivelazo que trae, a nadie le va a ganar un debate. Al interior de la policía también buscan construir la narrativa de campaña para Harfuch. Por eso giraron la instrucción a los jefes de sector para que, entre otras cosas, pongan en sus estados de WhatsApp encuestas que le gana a cualquier otro militante de Morena y, por supuesto, también a cualquiera de la oposición. La gente de Sheinbaum se ha encargado de difundir la especie de que ella va a decidir la candidatura en la Ciudad de México y su favorito es Harfuch. La realidad es otra. El personaje que encabeza el proyecto de Morena de reconstruir el sistema político mexicano es el presidente López Obrador, quien hará los acuerdos de más alto nivel para que su movimiento retenga la presidencia en 2024. Lo que transita por cumplirle a Ricardo Monreal el acuerdo de que va a ser candidato a la Ciudad de México a cambio de respaldar a Sheinbaum en la presidencial. En este contexto se entiende que Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, cuyo jefe político es Monreal, se lance tan duro contra el jefe policial. El martes por la noche le dijo: ¿a dónde está Omar García Harfuch? El Batman de la Ciudad de México sirve para dos cosas, y por respeto a todos ustedes, no digo para qué sirve. No sirve para nada. Lejos de dar seguridad, Omar, ¿sabes qué has hecho? Traer aquí la presencia del crimen organizado. Frases de deleite también para los oídos de Clara Brugada, quien quiere la nomenclatura de Morena para la Ciudad de México. Harfuch está a tiempo de recapacitar y dedicarse a ser policía, pues corre el riesgo de quedarse como el perro de las dos tortas. Lo veremos.
Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Desinflan a Mario Delgado. Cuando más cómodo se le veía en busca de la candidatura de su partido a la jefatura de gobierno, Mario Delgado recibió un quitarrisas desde mero arriba para que le bajara de volumen a su fiesta. Y es que la semana pasada, el líder nacional de Morena fue citado en Palacio Nacional para revisar cómo va el proceso de las corcholatas, que está muy cerca de culminar. En la plática, Delgado aprovechó para comentarle al presidente sobre el programa de credencialización en la Ciudad de México, lo que le daría oportunidad de recorrer las 16 alcaldías y tentar un poco el terreno. Y Andrés Manuel López Obrador, que para la grilla se pinta solo, captó de volada que lo que Mario le quería decir era que una vez pasada la elección de la corcholata ganadora, analizaría la viabilidad de lanzarse por la capital. Quienes conocieron de esa reunión cuentan que el presidente frenó de inmediato a Mario y le recordó que su compromiso es quedarse al frente de Morena hasta que concluyan las elecciones del próximo año, por lo que no debería estar pensando en otras cosas. Y es que el dirigente morenista llevaba ya algunas semanas asegurando que iría por la jefatura de gobierno, aspiración que, por cierto, se le ha negado en los 2 sexenios anteriores, y que creía que esta sería la buena. Algunos le creyeron, pues daban por hecho que tenía la bendición presidencial para intentarlo, y que, claro, nadie se atrevería a preguntar al inquilino de Palacio, a pesar de que todos sabían de su compromiso de no ser candidato a nada hasta después del 2024. Hubiera sido la tercera ocasión en que Delgado buscaba el gobierno de la Ciudad de México, pues la primera vez que lo intentó fue desplazado por Miguel Ángel Mancera en 2012. 6 años después perdió la encuesta interna contra Claudia Sheinbaum. Quizá el morenista pensó que López Obrador acostumbra a compensar a sus aliados que pierden una elección, ya sea interna o en las urnas, como a la mexiquense Delfina Gómez y al oaxaqueño Salomón Jara, a quienes los volvió a postular y ganaron. La cosa es que a Delgado nunca lo ha postulado el tabasqueño, por lo que no estaría en deuda con él. En esa lógica, a quien el presidente tendría que darle chance en la Ciudad de México es a Ricardo Monreal. Todo el mundo recuerda que en 2017 el zacatecano ganó la encuesta, dicho hace poco por el propio Dan Augusto López, pero López Obrador se la dio a Claudia, enviando a Monreal hasta el 4º lugar, abajo incluso de Martí Batres y del propio Mario. Por eso más de uno cree que el ex líder del Senado será la ficha de Morena en la capital. Centavitos. Amparados en las mañas de su partido, los periodistas Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles juntaron de última hora las firmas requeridas para seguir en la carrera presidencial del Frente Amplio Opositor. Se les hizo fácil que sus equipos recolectaran credenciales del INE para completar las 150,000 firmas requeridas, sin importar que éstas no abarquen simpatizantes de al menos 17 estados, como señala la convocatoria. Utilizaron la poca estructura partidista que conservan. Pidieron apoyo a sus aliados para completar el número. Mancera en la Ciudad de México y Aureoles en Michoacán fueron descalificados y con ello el PRD queda sin posibilidad de postular a uno de los suyos, lo que ratifica que el Sol Azteca está muerto en el país y que en las negociaciones al interior del frente tendrán un lugar secundario, a excepción de la Ciudad de México, donde se quiere refugiar la dirigencia nacional. Historias de reportero, por Carlos López de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Otro escándalo de empresas fantasma en la élite del obradorato. Es hermana de Adán Augusto López Hernández, ex secretario de Gobernación, corcholata presidencial y a quien López Obrador considera un hermano. Ella misma es muy cercana al presidente de México. Es de su círculo político y personal de confianza.
es esposa del gobernador de Chiapas, el morenista Rutilio Escandón. Pero lo más relevante de todo es que Rosalinda López Hernández es la número 2 del SAT y en esa estratégica posición ha sido salpicada por un multimillonario escándalo de corrupción. El SAT es un arma clave para el presidente López Obrador. El Servicio de Administración Tributaria es su herramienta de extorsión y de recaudación. El SAT le ha suministrado información confidencial para que ataque a los que considera adversarios en la mañanera. El SAT aprieta a los grandes empresarios para que lleguen de rodillas a Palacio Nacional a pedir clemencia y a aflojar la cartera. El SAT recauda impuestos de todos los mexicanos y presume que lo hace con eficiencia histórica. Pero la número 2 del SAT está en entredicho. El brazo derecho de Rosalinda López Hernández, su principal operador en su carrera política, sobran fotos de ambos, es el eje de una serie de empresas fantasma que han recibido 478 millones de pesos en contratos del gobierno del esposo de Rosalinda. El gobierno de Chiapas ha otorgado sin licitación decenas de contratos a empresas a nombre de la esposa y las hermanas de este operador, Ernesto Carballo Zurita. La reportera Diana Higadera, de Latinus, detectó que las direcciones de las empresas son inmuebles vacíos o dedicados a otra cosa. No sé qué me sorprende más. 1. Los López Hernández son de la realeza del obradorato. Para el presidente son familia. AMLO dice que Adán Augusto es su hermano y Rosalinda es hermana de Adán. Otra vez, la corrupción en las más altas esferas del poder. 2. El que otorga los contratos es el gobierno del esposo de Rosalinda. Se los da al brazo derecho de Rosalinda, que pone a su esposo y 2 hermanas al frente de las supuestas empresas. 3. Las empresas beneficiadas son empresas fantasma. 4. 9 de cada 10 contratos se dieron sin licitación. 5. La mayoría de los contratos se financiaron con presupuesto de la Secretaría de Salud de Chiapas en el sexenio del desabasto de medicinas. Dizque para comprar Ambroxol, amoxicilina, perlas de benzonato, diclofenaco, omeprazol, millones también para equipo médico y de laboratorio para equipamiento de hospitales generales y centros de salud, además de mobiliario y útiles de oficina, servicios de limpieza y fumigación, y servicios de vigilancia. 6. Estamos hablando de casi 500 millones de pesos. 7. Ella es la número 2 del SAT vinculada a una red de contratos dados por el gobierno de su esposo a empresas fantasma de la esposa y hermana de su colaborador estrella. ¿El SAT auditó a estas empresas? ¿Pasaron las auditorías? ¿Pagaron sus impuestos? ¿Cómo queda la legitimidad del SAT? Si este fuera un gobierno decente, ¿qué estaría pasando? Sacia Morbos. Reaccionó en defensa el hermano Adán. Insultó y calumnió, pero no desmintió. Un renglón del reportaje. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. ¿AMLO gana o puede perder septiembre? Cuando Andrés Manuel López Obrador adelantó los tiempos de su sucesión presidencial en el verano de 2021, tras la derrota de las elecciones intermedias, nunca pensó en llegar al año electoral en las actuales condiciones, cuando se daba por descontado que en 2024 sería solo un trámite que hoy parece no serlo tanto por el fenómeno Xóchitl de su autoría. Hasta entonces, todo era un día de campo electoral,
para su proyecto sucesorio ante la falta de una oposición real y competitiva. Pero cometió el pecado de la arrogancia de anunciar primero y promover después a quien no aparecía en el horizonte sucesorio, ni siquiera en la misma oposición, que no la tenía considerada ni siquiera para la Ciudad de México, que era lo que quería. Hoy Xóchitl Gálvez se ha convertido en la principal adversaria presidencial y de su proyecto más allá de su sexenio. Pero López Obrador tiene un recurso. Conociendo las miserias y debilidades de los dueños de los partidos y ganar la elección de junio de 2024 en septiembre de 2023, cuando se defina al candidato o candidata que le jugará las contras al suyo o suya. Se trata de registrar a sus militantes en el padrón abierto opositor que elegirá a su candidato o candidata y sacar al más débil, lo que le allanaría el camino a la reelección vía la autosucesión. De no hacerlo, el resultado de la primaria opositora podría modificar su decisión, porque será suya de quien sea su candidato. De hacerlo, ganaría las elecciones de junio de 2024 y la presidencial de la República en septiembre próximo. Lo sabremos en 23 días. Retales. 1. Lastre. Por lo pronto, la oposición hizo el primer corte dejando fuera, les decía, a quienes en este proceso buscaban la absolución de su pasado y la negociación de su futuro, alcanzando las semifinales Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, que impulsa a Alejandro Moreno. Son los que irán a los semidebates, que dejarán a 3 finalistas, de los que surgirá el candidato o candidata el primer domingo de septiembre. 2. ¿Género? Ayer el presidente López Obrador se autodeclaró víctima, que es lo suyo, de violencia política de género, porque dijo, no es solo femenino. Esta es una de sus peores declaraciones, que lo presentan como un ignorante del concepto y de que en la violencia de género las únicas víctimas son las mujeres. No el presidente de la República, pero se retrata antecedente y momento. Y 3. Payaso. Ese destacado intelectual de izquierda, que es Cuitlao García, subió un video donde primero trata de imitar al querido Javier Alatorre, luego se esconde detrás de un libro de texto fake, mientras suena la canción Caminito de la Escuela. Y al final reaparece con música rusa, que no soviética, tocado con una ushanka, gorro y ruso de invierno. Todo el ridículo para quedar bien con el de Palacio Presidencial. Uso de razón, por Pablo Iriart, que se publica en el periódico El Financiero. México sin futuro como nación independiente. Hasta ahora, el único camino para salir de pobre es la educación, y el gobierno le ha puesto los sellos de clausurado. Y es la única manera de ser una nación independiente, como lo demuestran Estados Unidos, Japón, China, India, Corea del Sur, Suecia. ¿Cómo quiere Morena que los niños tengan una vida mejor si les cierra las puertas de la educación? La ruta del narco, o los programas sociales que mantiene a los beneficiados como dependientes permanentes del gobierno en turno y de que éste tenga recursos. López Obrador siempre ha sido un destructor, y en su sexenio se ha ensañado particularmente con los niños. Más específico aún, contra los niños pobres. Apenas llegó a la presidencia, cerró el programa de estancias infantiles que daba atención a 330,000 niños, hijos de madres trabajadoras. Eran cuidados por profesionales y recibían alimentación sana. Los mandó a quedarse con la tía o los abuelitos, sin poder desarrollarse en la convivencia con otros niños
y comiendo lo que les den. Cerró el programa Escuelas de Tiempo Completo, donde los niños de escasos recursos, con énfasis en zonas rurales e indígenas, recibían desayuno y comida con los nutrientes adecuados. La idea era expandir el programa para que todos los niños pasen más tiempo en la escuela, con maestros preparados y alimentación balanceada para garantizar su sano desarrollo. Pero López Obrador consideró que eso era neoliberal, y las consecuencias del cierre de escuelas de tiempo completo ha sido niños que desayunan tortilla con sal, o tortilla y frijoles, o tortilla con chile. Es triste imaginar el presente y el futuro de millones de niños que llegan mal alimentados al salón de clases y regresan temprano a sus casas donde no están sus padres porque trabajan o porque los abandonaron. Estos casos suman millones. Echó abajo la reforma educativa del presidente Peña Nieto, votada y elogiada hasta por el actual presidente de Morena, Mario Delgado, que después operó el deseo de su jefe, el destructor, y la demolió. Con la reforma se hacían obligatorios los concursos de oposición para una plaza. Se capacitaba a maestros que eran evaluados con regularidad. Se sacó al sindicato de la toma de decisiones académicas. Se creó una comisión de evaluación docente. En las normales de maestros se introducía el inglés de forma intensiva y obligatoria para que los nuevos profesores fueran bilingües. AMLO anuló los libros de texto. Fueron sustituidos por otros que diluyen la enseñanza de matemáticas, lectura y escritura, y se da prioridad a los saberes colectivos sobre el aprendizaje individual con énfasis en apología del delito. En el Congreso, el bloque gobernante sostiene que las matemáticas siguen presentes, pero de mejor manera. Así lo explicó en tribuna la senadora Graciela Gaitán del Partido Verde, maestra normalista. Que le digan, por ejemplo, el sol brilla de día, en lugar de que le digan cuál es la estrella que ustedes tienen ubicadas en el espacio. Que tenga más significado. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? Por ejemplo, ¿cuántas regiones tenemos en el país de nosotros? Ahí van incluidas las matemáticas y va incluido el español. Esta educación va englobada. En esas manos quedan 24 millones de niños mexicanos. Con ese tipo de contenidos educativos aprenderán matemáticas para luego salir a ganarse la vida sin bases mínimas en un mundo de comprensión de mensajes de algoritmos e inteligencia artificial. El resultado de la destrucción educativa hecha por el presidente López Obrador será la perpetuación de la desigualdad. Los egresados de escuelas públicas no tendrán futuro. Los que salgan de escuela privada, sí. Los contenidos de los libros de texto obligatorio, hechos en secreto, contra la ley y distribuidos contra un mandato judicial, no son socialistas ni marxistas. Son peores. Me lo explicó un amigo que estuvo en confección e instrumentación de la reforma educativa del sexenio pasado. Es la caída. Es la primera vez en la historia moderna que un gobierno hace abiertamente un plan de estudios en contra de la Ilustración. La educación socialista del general Cárdenas nunca planteó un programa contra la Ilustración y la ciencia. Estamos ante una aberración antiintelectual que se suma a la entrega de la carrera profesional de los docentes a los líderes sindicales. Es el oscurantismo. Después de esto, no hay vuelta atrás. Tendrá que ser un trabajo de años para revertir esta regresión irracional y antiintelectual. Lo tendremos que hacer, de lo contrario, México no tendrá futuro como nación independiente. En efecto, así es. Teléfono Rojo, por José Ureña, que se publica en el periódico 24 Horas. Morena incurre en los peores vicios.
Ebrard al Consejo Nacional. El Consejo Nacional de Morena no puede evadir. Ya tiene documentadas muchas de las acciones antiéticas, ilegales e inmorales con las cuales se realizan las campañas de las corcholatas. Conductas, actividades y diversos acontecimientos que creíamos ya eliminados de la vida democrática del país y de nuestro movimiento. La denuncia está contenida en un escrito, uno de los muchos testimonios vertidos y o entregados por alguna de las corcholatas al Consejo Nacional de Morena. ¿Y qué ha hecho el organismo presidido por Alfonso Durazo, a la vez gobernador de Sonora? Nada. Omisión. En expresión del documento entregado a teléfono rojo por colaboradores cercanos al presidente morenista Mario Delgado, a quien se le remitió copia. El texto está lleno de testimonios, pruebas de despilfarro, acarreos, participación de gobernadores, funcionarios federales y de muchos hechos al más puro estilo del viejo régimen. Amenazas con método. Pero no demos la nota simple. El escrito central, los anexos, abundan en fotografías, declaraciones de funcionarios, participaciones indebidas y patrocinios bajo sospecha, están debidamente respaldados. Fue presentado por el abogado jalisciense Carlos Palacio, representante jurídico de Marcelo Ebrard, y las firmas las encabeza la coordinadora de la campaña ebrardista, la senadora Marta Lucía Mitchell. Le respaldan los consejos nacionales Daniel Andrés Ibaja y Emanuel Reyes Carmona, más un extenso equipo dedicado a recabar pruebas de cuánta anomalía se ha registrado. El texto reproduce los términos generales del Consejo Nacional de Morena firmados el 11 de junio pasado, al cual deben respetar Proceso, corcholatas, sus simpatizantes y militantes. Luego entra en materia. Acudimos hoy, 27 de julio de 2023, a este órgano rector del proceso para señalar conductas, actividades y diversos acontecimientos que creíamos ya eliminados de la vida democrática del país y de nuestro movimiento. Es inadmisible imaginar que después de tantos años de lucha, el despilfarro publicitario, el uso de estructura oficial y o prácticas que condicionan y amenazan situaciones laborales, se han convertido en prácticas predeterminantes y comunes en este proceso tan importante para el movimiento. Asistentes a la fuerza. Ningún funcionario público pareciera escapar de estos señalamientos, dice el documento. El actuar de ciertos funcionarios, gobernadores y dirigentes del partido en algunos estados ha influido de manera negativa en este proceso interno de selección, pues no solo ofende la integridad, dignidad e inteligencia de su militancia, sino que debilita y fractura al movimiento. De continuar esta ruta, la incongruencia, la traición y la deslealtad quebrantarán los principios de la Cuarta Transformación. Lo anteriormente señalado ha provocado diversas denuncias ciudadanas ante las autoridades electorales que han sido difundidas por medios de comunicación nacionales y estatales, mismas que se anexan en un documento para su conocimiento. Demandamos que el Consejo Nacional, como órgano garante y regulador del proceso de selección interno, no continúe en la omisión de estas prácticas antiéticas, ilegales e inmorales. El equipo de Marcelo Ebrard se declara agraviado y especifica otra queja. La empresa denominada Eurástica Comunicación S.A.D.C.B., contratada actualmente por diversos actores y gobiernos de nuestro movimiento, ha sido contratada para ejecutar una campaña de odio, xenofobia y discriminación contra la señora Rosalinda Bueso Asfura, esposa de nuestro compañero Marcelo Ebrard. Luego le decimos quién maneja esta empresa al servicio
de la corcholata favorita. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 10 de agosto de 2023. Tenga usted un excelente día. Le mando cordiales saludos.